11 de la mañana con 8 minutos. Señor Cheretero, continuamos. ¿Cómo le dices eso? Está sentado leyendo y... Cheretero. ¿Qué es cheretero, Gonzalo? Ayuda. No sé, es traducción. Traducción. Hace rato está que emplea su regionalismo la señora, y yo en la luna. Yo le digo peor y yo digo que te diga piacho. Piacho, ¿qué será piacho? ¿Entiendes tú? Piacho. Yo algo entiendo. Yo tengo, me he nutrido un poco ahí del hablar amazónico floretano. No te hagas guambrillo, que tú también sabes. Guambría. Bueno, ya escucharon a Gonzalo Iwasaki, está con nosotros. Buen día como todos a los los jueves oyentes. también, ¿Cómo ¿no? estamos? Qué gusto saludarlo, doctor. Nuevamente estamos aquí. Hoy tenemos un tema muy importante, mi querido Manuel Bejarano. El doctor que nos acompaña. Paul Cavalier. Paul Cavalier. Claro, Paul Cavalier. Asesor de Exactamente. Sunafil. Y hoy... El doctor que nos acompaña. Paul Cavalier. Paul Cavalier. Claro, Paul Cavalier. Asesor de Exactamente. Sunafil. Y hoy dice lo que dice la ley sobre licencias Uy. y permisos. Wow. Todas las licencias, los permisos. ¿Cómo Bueno, está, doctor? Con la licencia de ustedes voy a iniciar la conversación. No, lo está haciendo licenciosos, o sea. Dígame, licenciado. Licenciado. Bien, Licenciado. Claro, nosotros sabemos que gran parte de la vida de una persona transcurre en el ámbito del trabajo, sobre todo cuando labora subordinadamente para un empleador. Por tanto, es muy común que puedan confluir algunas necesidades de presencia personal del trabajador en otros ámbitos distintos del trabajo en horas de la jornada de trabajo. Es ahí donde nace, en principio, por ejemplo, la idea de los permisos. A veces hay trámites que el trabajador, que no deja de ser una persona común y corriente, además de ese trabajador, tiene que realizar y, por ejemplo, eso genera de parte de él la necesidad de ausentarse temporalmente del centro de trabajo y a su vez eso tiene que compatibilizarse con su obligación de permanecer en un centro de trabajo brindando sus servicios. Entonces, ese es el punto de entrada para entender cómo conciliar esta condición de trabajador y condición de persona que también tiene algunas obligaciones justificadas que él debe realizar en el mismo horario. ¿Licencia y permiso es lo mismo? Bueno, sí, en términos generales sí, se entiende que licencia y permiso es lo mismo. Ahora, hay algunas figuras de la licencia que están más reglamentadas. Por ejemplo, ¿no? Licencia sindical. Está prevista en la ley que regula las relaciones colectivas de trabajo. ¿Qué significa? Que es el derecho de quienes ejercen la representación sindical de ausentarse y no concurrir al centro laboral justamente para desarrollar plenamente su actividad sindical. Entonces, los dirigentes tienen ciertos número de días, incluso pueden regularse por pactos colectivos, ampliar ese número de días. La ley ha dicho que al menos esas licencias deben darse para las gestiones de concurrencia obligatoria. Ajá. Por ejemplo... Pero si eso están- está sí, reglamentado. Eso está reglamentado, correcto. Pero vámonos a temas que no están reglamentados. Vamos al tema, por ejemplo, yo no voy por ejemplo, estoy en una empresa X y yo no voy a programar la enfermedad de mi hijo o la hospitalización de mi hijo o mis hijos, Así que es. se pongan mal y que necesito una licencia con emergencia. ¿Qué hago en ese caso si la empresa no me suelta? Sí, entiendo, Yuli, perfectamente la pregunta. En el ámbito privado, esa regulación es menor, y por ejemplo, yo siempre cuando explico este tema me pongo en un supuesto que es quizás el más patético. ¿Qué pasa si uno ha fallecido un familiar cercano y en el ámbito privado, digo, un trabajador y solicita una licencia para acudir y no a ausentarse? Si bien ese supuesto está regulado en el ámbito público, en el ámbito privado no está estrictamente regulado. Entonces, claro, uno se pone a pensar que la naturaleza humana del empleador Puede ceder. debiera asumir como válido y plenamente justificado una ausencia, un permiso en esa situación. Sin embargo, si se pone estricto y no está regulado en su reglamento interno, por ejemplo,
técnicamente, no humanamente, técnicamente podría negar la licencia, o obviamente el trabajador no va seguramente a necesitar de ese permiso para apersonarse en la cercanía de sus familiares en una circunstancia tan trágica, pero si hablamos técnicamente, si no está regulado, uno podría decir, sí, esa es una ausencia injustificada porque no obtuvo el permiso del empleador. Y si no está regulado, o sea, ¿puede ser despedido el trabajador? Yo creo que no. Directamente muere esa es la segunda parte la madre y vive en Ayacucho. Exactamente. Son 5 días ahí, que se toma. Ahí yo creo que, y como venimos diciendo desde el inicio, el trabajador no solamente es tal, sino también es persona. Se sobreponen otros derechos que tienen resguardo en la Constitución, como el derecho a la vida familiar, por ejemplo, y yo estoy seguro que ese trabajador que se ausentó intempestivamente por un motivo tan importante como el que tú pones en el ejemplo, de hecho va a tener protección judicial ante la eventualidad de, por ejemplo, ser objeto de un despido por inasistencia injustificada. O sea, que se entienda que eso es injustificado sería... valga la redundancia y la ironía, ser un injustificado. Ya, pero esto por ser familiar directo, o sea, porque ¿qué pasa si a este señor lo crió la abuelita, que es como su madre? Así es. Y se va también porque muere la abuelita. Eso, ¿cómo a él podría justificarlo? Porque es su madre, pero legalmente para la empresa, bueno, es tu abuelita, no es tu mamá. Sí, es verdad. Esta situación finalmente se salva, como decía anteriormente, ponderando, confrontando la naturaleza de los derechos, ¿no? A las obligaciones que le corresponde a un trabajador por su situación de tal, se anteponen otras circunstancias que hacen que esa sea una ausencia justificada. Yo, en el caso de ese trabajador o asesorando a ese trabajador, frente a la imputación del empleador de que habría una inasistencia injustificada, seguramente sustentaría, anteponiendo otros valores previstos en la Constitución, que esa es una ausencia justificada. Ahora, ese carácter intempestivo de la partida del trabajador para acudir ante una situación familiar penosa, no lo exonera de comunicarlo. Es decir, no confundamos el motivo de la ausencia con el no explicar oportunamente de esa ausencia. Es también en derecho del empleador que dirige la fuerza de trabajo tener conocimiento de dónde está su trabajador y por qué no está. O sea, balanceemos también. Ok, pero ¿qué sucede si un trabajador tiene cierto acoso por la parte del jefe que está buscando la forma de aburrirlo, la forma de hacer de que renuncie y de repente se presenta esta situación y aprovecha y chau Pedro? Eso es verdad. Y es verdad también que los comportamientos de acoso laboral por parte de un empleador normalmente no son denunciados por el trabajador. Es decir, hay acosos que se hacen a través, por ejemplo, de lo que se llama empapelar al trabajador. Es decir, recurrentemente cursarle memorándums, imputándole supuestas inconductas. Ciertas fallas que no existen. Así es. En esos casos siempre recomendamos a un trabajador que conteste, respetuosamente por cierto, pero en el caso de que honestamente él considere que esa imputación no corresponde, pero que así como el empleador va dejando huella de que reiteradamente está llamándole la atención, el trabajador también deja huella y de su rechazo a esas imputaciones oportunamente, ¿no? De manera que luego, como tú señalas, si aprovechando de ese contexto de acoso, una inasistencia, un apartamiento del trabajador de su centro laboral por uno de estos motivos pueda ser aprovechado por el empleador, el trabajador puede acreditar que había un contexto de acoso que probablemente llevó al empleador a aprovechar de esa situación para despedirlo. Vamos con una llamadita. Susana está en línea desde La Molina. ¿Cómo está Susana? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Quería hacer una consulta. Mire, lo que pasa es que mi hermana está embarazada y bueno,
ella quiere pedir una licencia, ¿no? Porque ya está avanzadita, pero no le quieren dar, parece que no le quieren dar, se están rehusando, como que no quieren respetar ese derecho. ¿Qué es lo que puede hacer ella, por favor? Gracias, Susana. Sí, aquí estamos refiriéndonos ya a una licencia plenamente regulada por el derecho laboral y por el derecho de la seguridad social. ¿A qué me refiero? A la licencia pre y postnatal, que más se conoce licencia por embarazo, ¿correcto? Que consiste en que la trabajadora en este caso puede y debe gozar de un descanso de 45 días, dice la ley, idealmente de parto y 45 posterior al parto. Es más, la norma se ha puesto en el caso que, y como viene ocurriendo, viene siendo la práctica, con el fin de que la madre esté mayor tiempo posible en la cercanía del hijo recién nacido, permite acumular este descanso. ¿Y qué hacen las madres? Tratan en lo posible, siempre con prescripción médica, por cierto, de salir y gozar de esta licencia en el tiempo más próximo al parto, de manera que aprovecha de estos días del preparto, que los acumula a la época posterior al nacimiento de su hijo, para estar el mayor tiempo posible en cercanía con el hijo recién nacido. Inclusive la ley le permite adicionar las vacaciones que tuviera pendiente, y como ustedes saben, lo hemos dicho acá anteriormente, que si bien el empleador, a falta de acuerdo, escoge cuál es la oportunidad de goce del descanso, en esta situación la ley ha previsto que la trabajadora tiene el derecho de acumular su descanso vacacional pendiente de gozo posterior a la licencia, de manera que lo que postula el legislador es que la madre trabajadora puede estar el mayor tiempo posible en cercanía con su hijo recién nacido. Ahora, ¿qué puede pasar con la consulta a veces? El empleador dice, está dándole vueltas para otorgarle el descanso. Probablemente estemos en un caso bien común, que es un empleador que no la tiene asegurada en planillas, es decir, que no la tiene registrada, y ocurre que el empleador que no tiene registrado a alguien en planillas considera que los derechos laborales que le corresponden los puede otorgar de la forma en que él quiera. Así es casi como concesiones que él cree que le otorga al trabajador, y en este caso a la trabajadora. Este es un derecho pleno, y si hay razones de salud, en la consulta se dice ya está avanzadita, es decir, hay problemas de riesgo. Este es un caso serio. Invitamos a la trabajadora a consultarnos. Hay una web, una consulta en línea, consultas@sunafil.gov.pe. Ese es nuestro correo electrónico para las consultas, sí. Así es. Y también pueden apersonarse, si puede, directamente al local de Avenida Salaberry 655, el edificio del Ministerio de Trabajo. En el segundo piso funciona la Sunafil, y pedir y plantear una denuncia directa y urgente, dada la situación que consulta. Lili está en línea. ¿Cómo estás, Lili? Muy buen día. Lili. La otra línea parece, Miquele. No está. Lili de Miraflores. ¿Está? ¿Está? Ahí está. ¿Aló? No está, parece. Estuvo. 330-8487, 330-85-006-190664 y el 0800-00071, que es nuestra línea gratuita. Ahora sí. Hola. Hola, buenos días, Yuli. Hola, Lili. Una consultita para el doctor, por favor. Adelante. Me estaban hablando justo de los duelos, de permiso, licencia, ¿qué pasaría si un padre fallece? ¿Cuántos días hay? O en caso de un hermano, y si es probable, si es lejos, como estaban diciendo, pedir, por ejemplo, licencia un mes, ¿no? Si se puede o no, eso quiero que me responda, por favor, el doctor. Por el fallecimiento de un familiar, de un padre. Sí, en el ámbito privado, como lo señalé hace unos minutos, no está regulado en detalle estas licencias por fallecimiento de personal cercano, como sí, curiosamente, está estipulado en el ámbito público. Entonces, ¿qué hacen las empresas?
tratan de regular este aspecto a falta de una normativa, de una ley que así lo contemple, tratan de regularlo en el reglamento interno. Y, de hecho, cuando hay una organización sindical al interior de las empresas, este es un tema de cajón que va en las negociaciones colectivas entre los trabajadores y el empleador. Siempre en los convenios colectivos se establece el tema y las condiciones de las licencias y permisos, en este caso por fallecimiento de personal cercano. Incluso ahí se estipula el grado de cercanía del familiar fallecido, y se establece el número de días. Por ejemplo, también se toma en cuenta, como suele ocurrir, que todos tenemos familiares al interior del país, el término de la distancia, los días que correspondan. Pero un mes es mucho, creo, ¿no? Claro, entonces, claro, y a falta de esa prescripción. Escuche, Pocheco. Perdón, escuche. Tranquila. Por tu altivez. A ver, sigue. Cosas que tú haces conmigo. Dale. De un castigo me iré, porque así lo has querido. Ahí está. Hay cambio. Este es un arreglo del viejo Rodríguez, ¿eh? ¿Sí? Por supuesto. Muy bueno, muy bueno. Con Mari Carmen Marica. Marica. Bonita canción. Bueno, vamos a continuar con el tema. Nos dejamos... ¿Con el tema de la canción o con No, con el tema licencioso. Lo que pasa, usted también está queriendo cantar, doctor. No. ¿No le entra a la canción? Bueno, Gonzalo es acá el artista. Usted como cantante es un buen abogado. Así es. Y laboralizo. El tema, lo que dice la ley, es un buen abogado. Así es. Y laboralizo. El tema, lo que dice la ley sobre licencias y permisos. Hay licencias y permisos que te obligan de todas maneras a faltar, o sea, digamos, enfermedades. Pero, por ejemplo, cuando uno está agripado, y vaya que uno se siente mal cuando uno está agripado, y es más, puedes contagiar a los que están, pero no hay permiso por eso, ¿o sí? Claro, esa es una situación, Manuel, que puede ser súbita también. Uno no sabe cómo despierta, ¿no? O, digamos, con qué es malestar, si es un malestar grave, y que inclusive, como tú bien señalas, puede poner en riesgo la salud de tus compañeros de trabajo. Como ahora, que ha pasado, ¿no? Sí. Esos temas de ausencias intempestivas son preocupaciones de todo empleador serio, quiero decir. Entonces, eso, o está previsto, si son empresas grandes, el departamento médico ya tiene cómo comunicarse, el trabajador avisa. Incluso hay empleadores que tienen la posibilidad prevista de enviar a un personal médico para atender al trabajador, pero claro, porque un poco que queda la palabra de quien señala que su afectación es de tal magnitud que impide apersonarse, pero es una sola opinión, una sola manifestación. Entonces hay que balancearlo para que no haya tampoco un abuso. Entonces las empresas ponen en sus reglamentos algunas precauciones para validar esa situación que el trabajador está señalando. De ser verdadera la razón planteada por el trabajador, qué duda cabe que estamos frente a una inasistencia justificada. Pero tiene que haber el certificado médico de por medio para justificarlo. O la constatación de... Sí, claro que sí. Sí, es la regla. Claro que sí. Es lo que te ampara también ante Claro, cualquier... pero me parece que no cualquier permiso, ¿no? O sí, basta que sea de un médico, no necesariamente, en este caso, quienes estamos en salud, de salud. Así es, puede ser un médico particular, pero luego es validado, visado por salud. Claro, es que el tema, yo entiendo, el tema es que nuestra legislación es de sospecha, como se dice. Sí. ¿Y por qué? Lamentablemente porque tampoco exhibimos todavía como país una conducta cívica de tal magnitud que la sola palabra de una persona, tanto del empleador como del trabajador, baste para acreditar un hecho, ¿no? Pero, lamentablemente. ¿Qué pasa si la persona que se enferma lo que necesita es justamente el dinero para
o sea, tiene todas sus cosas cuadradas, pero cuando la enfermedad viene, a veces viene con muchos gastos encima y encima le van a descontar. ¿Es legal eso? No, porque asumo de tu pregunta que el trabajador está enfermo de verdad. Entonces, lo que opera en ese caso es una licencia prevista por la ley, que es la licencia por enfermedad. Ahora, respecto al pago, claro, un empleador tampoco podría verse indefinidamente afectado por la ausencia de un trabajador que adolece de una enfermedad. Para esos casos se ha previsto que la Seguridad Social, tú debes haber escuchado seguramente la palabra subsidio. Cuando los 20 primeros días en un año, los 20 primeros días de enfermedad de un trabajador, no necesariamente consecutivos, de pronto una vez fue 5 días, otra vez fue 10, pero en general, los 20 primeros días de ausencia de un trabajador por enfermedad, los cubre el empleador con el pago correspondiente. Los días, a partir del 21º de ausencia justificada por enfermedad de un trabajador, el empleador le paga, pero el empleador tiene derecho de solicitar el reembolso a la Seguridad Social por el pago de esos días en los que no ha contado con la prestación del trabajador, a partir del día número 21 de ausencia. ¿Es lo mismo o menos? ¿Perdón? ¿La misma cantidad siempre? Si alguien gana 2.000, está enfermo. Sí, no, eso es independientemente del subsidio. No, perdón, el subsidio se calcula en función de la remuneración del trabajador. Ajá. Doctor Cavalier, muchísimas gracias por estar con nosotros, asesor de SUNAFIL, presente aquí en Radio Nacional, como siempre con temas muy importantes. Agradeciéndole el portal de ustedes para consultas, teléfonos de consultas. www.sunafil.gov.pe. Gov de gobierno, que es la abreviatura, ¿no? Ahí toda la información en la era de la tecnología nos encuentran ahí para información en línea. En Facebook también, las redes sociales las utilizamos. Nos encuentran en Facebook como Sunafil también. ¿Y Gonzalo también atiende a la gente? También, sí, pero son atenciones especiales. Esa con mucho gusto. Es que algunas chicas quieren ser atendidas por ti, me imagino. Claro. Él sí es cherete, ¿eh? Ya aprendí. Ya entendí qué significaba. Sí, ya está más. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, gracias, doctor Yuli. Paul Cavalier, por supuesto, Gracias, doctor. siempre Gracias, guiando Gonzalo. a nuestros A usted, Manuel. Yuli, Gonzalo gracias. Iwasaki también, y arriba Alianza. Sí, Si estuviera arriba, sí, pues siempre está abajo. Y arriba Alianza. Sí,